tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria. No los queremos, no los necesitamos. Un informe psicológico de Fidel Castro en 1961 lo evaluó como una persona inestable, con excepcionales elementos neuróticos, sed de poder y necesitada de halagos, reconocimiento y adulación. Ciertamente, se puede argumentar que el estudio, realizado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, pudo no ser totalmente objetivo. Pero, por otro lado, se debe tener en cuenta también que fuentes nada sospechosas de parcialización coinciden en gran medida con la conclusión de la agencia. Uno de ellos, el sacerdote Armando Llorente, profesor de la Escuela de Belén, reveló aspectos de la personalidad del estudiante que coinciden con la valoración de la CIA. Según Llorente, Castro le confesó que, hasta esa etapa de su vida, no se había sentido querido por nadie. Si yo no le hubiera conocido a usted, nunca me hubiera querido nadie, y no habría tenido ilusiones, escribió Castro al jesuita español. Llorente explicó que la causa de los complejos y traumas de Castro fue que se consideraba a sí mismo un hijo bastardo, lo que provocó en Fidel brotes paranoicos, sentimientos irrefrenables contra la sociedad, y tendencia a la soledad. Castro había nacido de la relación extramatrimonial de Ángel Castro y Lina Ruz, una de las empleadas domésticas en la casa del terrateniente. Otro factor del conflicto es que, siendo muy pequeño, Castro fue separado de sus padres y enviado a estudiar a Santiago de Cuba, en un intento del padre por ocultar a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Sin embargo, el sacrificio que significa para un niño ser separado de sus padres a los 4 años de edad, no funcionó para el muchacho. Y es que, según testigos de la época, en el colegio donde ingresó internado, Castro fue a menudo humillado por sus compañeros, por ser hijo ilegítimo. De hecho, Castro fue reconocido legalmente por su padre solo a los 17 años, cuando dejó de llamarse Fidel Hipólito Ruz, para pasar a ser Fidel Alejandro Castro Ruz. La valoración del jesuita tiene mayor credibilidad porque, más que profesor, fue un amigo, que escribió en el libro de graduación. Fidel Castro cursará la carrera de Derecho, y no dudamos que llenará con páginas brillantes el libro de su vida. Fidel tiene madera y no faltará el artista. Pero, esa admiración no le impidió advertir sobre los brotes paranoicos y los sentimientos irrefrenables contra la sociedad de Fidel Castro. Otro que estudió el tema fue el psicólogo Raúl Vaz, quien identificó rasgos de narcisismo, falta de empatía por los demás y necesidad de admiración y atención. El psicólogo estimó que las lesiones emocionales llevaron a Castro a proyectar sus fallas y debilidades sobre los demás en lugar de asumir la responsabilidad. El trauma de ser despreciado por la sociedad explicaría, igualmente, el afán por asegurarse el poder total con el que gobernó, para mitigar la baja autoestima por ser hijo bastardo. Una condición de hijo ilegítimo, que la historiografía oficial cubana hace malabares para ocultar, quizás porque estiman que dañaría la figura casi divina que quieren proyectar o, tal vez, en cumplimiento de instrucciones del propio Castro. Para conocer más versiones de la historia de Cuba, diferentes a la oficial, suscríbete al canal y deja tus comentarios y un like, para apoyar nuestro intento de seguir revelando la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.